Primero que nada, para todos los padres de familia, lo que es la etapa adolescente se convierte en una edad, no sé si ya la empiezan a normalizar o empiezan a preocuparse por el trato que puedan darle a sus hijos, porque se van percatando que ya no tienen los mismos estilos o gustos, ya no tienen la misma manera de desenvolverse padre, madre e hijo, les cuesta más trabajo seguir reglas o bien continuar con ciertos hábitos y normas que los padres de familia pues comienzan a ponerles, y sobre todo hay una diferencia en donde se vuelve una imposición. Entonces, si los padres de familia llegan a imponer de manera directa a sus hijos, adolescentes o pubertos, se vuelve una relación bastante difícil y muy conflictiva, donde pues ahí vienen los problemas familiares, donde los adolescentes pues no están obedeciendo, son desafiantes, retan a la autoridad, ya no siguen como ciertas normas, incluso escolares, pueden saltarse clases, pueden a lo mejor tomar cosas que no son de ellos, todo este tipo de situaciones que a lo mejor no todos los padres viven, pero otros probablemente sí, pueden estar permeando mucho la relación que tienen madre e hijo, y sobre todo empieza a dificultar las expectativas, vamos a llamarle así, que ustedes como padres tienen en sus hijos desde el aspecto académico, porque muchos de ellos puede ser que estén en una escuela de paga, ¿no? Privada, y muchas veces los padres se cuestionan el por qué te estoy pagando una colegiatura si no la estás aprovechando, no estás llevando a cabo tus trabajos, tus tareas, ya me dijeron que reprobaste esto, que te fuiste un extra. Y bueno, aquí ya habíamos hablado hace como 2 lives pasados sobre las expectativas que los padres llegan a tener sobre los hijos respecto a las carencias que en su momento los padres llegaron a tener y que, bueno, depositan en sus hijos todo. Todo desde el aspecto económico, le quieren dar una mejor vida, desde el aspecto de los deseos. Entonces, si por ahí tienen como ciertas características que dicen, si me pasa, váyanse a esa transmisión en vivo que por ahí pusimos hace como 2 semanas, que hablaba sobre los padres que depositan ciertas cuestiones personales en los hijos, para que una vez viendo ese video, pues se vengan a y puedan identificar ya otras características más conductuales. Entonces, principalmente esas son las dificultades que vienen en los adolescentes, y por eso se vuelve bien complejo, porque ya no funcionan recursos que los padres implementaron cuando su hijo tenía unos 8 años, 6, 7, 3 años, ya no funciona. Ahora, lo más adecuado aquí es que tú puedas generar un lazo de confianza en tu hijo desde desde la primera infancia. No necesitas llegar a la adolescencia para tener que atender a tu hijo con la manera en la que te gustaría, o ver esta transmisión en vivo para hacer cambios. No necesitas llegar a ese punto, porque entonces lo que está sucediendo es que no te estás previniendo de las situaciones que puedas vivir a lo largo de tu vida. Eh, Vamos a ponerla muy sencilla. Cuando ustedes llegan a tener algún proyecto, ya sea salir de vacaciones, pagar los útiles, o sea, tener que hacer una inversión de algo para los hijos, que la colegiatura, que los uniformes, etcétera, o los reyes, lo que sea, llega un momento en donde ustedes pues se previenen, ¿no? Saben cuál va a ser pues el gasto, o lo que es la inversión de tiempo también que se van a llevar para ello, y entonces pues ustedes previenen esa situación y la empiezan a anticipar, empiezan a guardar, a ahorrar, o a limitarse para gastar ciertas cosas que a lo mejor antes eran más comunes solo por ese breve y periodo de tiempo, porque después ya estarían listos. Se evitan prisas, se evitan, ¿cómo decirlo? Pues malas situaciones, estrés, ansiedad, y llega ese momento, cubre con lo que se tiene que hacer y ya pasa ese periodo. Pero al menos lo llevan bien, ¿cierto? Pues así como ustedes van previniéndose a eventos de ese estilo, también tienen que prevenirse para las etapas de desarrollo de sus hijos. Lamentablemente no se tiene esa prevención, no se tiene ese cuidado de decir, bueno, cuando tenga mi hijo 13 años,
a mí me gustaría ser un padre, una madre que pueda confiar en mí, que podamos, no, ojo, no es ser amigos, simplemente el hecho de que sepan los roles que cada uno tiene, pero desde una perspectiva y dinámica pues más adecuada, ¿no? Más, ¿cómo llamarlo? Más que adecuada sería como más de llena de confianza, cuestiones que pues de alguna manera van a ir presentando como padres y también sus hijos pues van a poder tener la confianza de compartir incluso cuestiones más personales. A lo mejor comparten ya cuestiones pues de que a alguien le gusta o incluso prevenir riesgos. ¿Qué pasa cuando los hijos son invitados a tomar a lo mejor alguna cierta sustancia o ingerirla, etcétera? Y de qué manera pueden ellos tener un ambiente de confianza si no se ha brindado desde periodos atrás. Entonces, cuando tú tengas o si ya tienes hijos de menor edad, prevente, trata de hacer una relación bastante estrecha, buscar esos momentos de aceptación, ¿no? Esos momentos de atención. Y son muy sencillos, estos momentos son realmente muy simples que dan una gran diferencia. Los padres de familia, por estar trabajando todo el tiempo, a veces pues la respuesta más sencilla es que yo trabajo, es que yo tengo muchas cosas que hacer, es que yo tengo falta de tiempo y pues no me da el tiempo de platicar con ellos, ya llego tarde y demás. Pero la pregunta aquí es, bueno, pero existen pues fines de semana, seguramente hay días que descansas, ¿no? O sea, hay momentos donde no necesitas que ese descanso sea convertido o se convierta en un total día para tus hijos. Tampoco tienes que tener tu individualidad, tratar de descansar, pero sí es muy sencillo. En el momento que tu hijo te empiece a mostrar algo que para él o para ella es importante, y tú de repente, pues por estar en alguna reunión, porque estás cansada, estás cansado, lo que sea, dices, ahorita no, es que dame tiempo, ahorita no te puedo atender. Y el hijo, pues ya no te lo va a volver a repetir ni te va a volver a mostrar lo que te estaba intentando compartir. Y si tú tampoco te acercas en la tarde o al día siguiente para decirle, oye, ¿qué era lo que me querías decir? O por lo menos llevar a cabo la promesa que le hayas dado. Puede ser que le digas, al rato me lo enseñas, y ese al rato nunca llegó, y puede ser que ese adolescente tuyo, ese puberto tuyo, este, pues con esa situación la vuelve un recuerdo tan constante que hasta siendo adulto te lo va a volver a decir. Te va a decir, ese día nunca llegó y nunca me volviste a mirar sobre lo que yo te pedí que atendieras y me dolió tanto que no te volví a decir nada. Ese tipo de cosas tan sencillas, tan simples, dejan una huella bien importante que en algún momento por ahí iría una transmisión en vivo que se llama Las heridas de la infancia, entre esas y otras cosas más fuertes. Entonces, es así de sencillo, o sea, es simplemente atender, repito, si quieres descansar se vale, pero trata de cumplir tu palabra, llegar a tiempo a los eventos escolares, tratar de estar presente en las cosas que para ellos pues es su mundo. O sea, si tienes un niño de 7 años, de 8 años, el mundo en el que pues tu hijo, su mundo más bien es la escuela, los eventos, los bailables, las calificaciones, las boletas, las juntas, a lo mejor alguna reunión que la escuela solicite que vaya el padre o la madre de familia. Todo ese tipo de cosas, se entiende que muchas veces pues el trabajo no va a permitir que vayas todo el tiempo, pero sí al menos se va a notar que estás ahí, que estás presente, que no te pierdes ciertas cosas o en dado caso que por alguna razón no pudiste ir, pues bueno, a lo mejor le pides a tu pareja que grabe y le estás diciendo, mira, aquí te estoy viendo, no sé, ¿no? En un grupo familiar de WhatsApp. La idea es adaptar las condiciones que ustedes tienen en la familia, adaptarlas y que el niño entienda que hay, o sea, que no vas a poderte trasladar, pero si estás pendiente de ciertas cuestiones. Entonces, partiendo desde este preámbulo que es valioso sobre hablar de cómo vas estableciendo confianza, comunicación, pues vas a tener va a depender cómo vas a tener la adolescencia o vas a vivir la adolescencia de tus hijos. De esa manera la vas a entender. Entonces, así como decimos cómo me quiero ver a los 50 años, pues va a depender de los hábitos que tú tengas. Lo mismo aquí, cómo quieres que tus hijos tengan una adolescencia, pues dependerá mucho del tiempo, la dedicación, el trabajo, la reunión familiar, cuestiones de ese estilo que hayas prevenido desde antes, hayas generado confianza para que se pueda presentar esa adolescencia.
Y de hecho, hay muchísimos libros de adolescentes, bueno, de padres, hacia padres dirigidos, que tienen hijos adolescentes, entre ellos voy a mencionar algunos. Hay uno muy conocido que se llama Socorro, tengo un hijo adolescente. Hay otro que se llama Adolescentes, Manual de Instrucciones, por ejemplo, ¿no? Un extraño en casa, que es otro de los libros. Hay otro que se llama Adolescentes, qué maravilla. O sea, depende mucho de qué. El título obviamente te va a dar un recurso importante, pero sí, el libro te va a dar un recurso importante, pero el título realmente es como de diferente ángulo, ¿no? El autor que lo escribe va a hablarlo desde una perspectiva quizá como lo ha vivido en sus pacientes o como lo han vivido los padres, como una situación bastante complicada, pero no significa que por eso la adolescencia sea una etapa difícil para todos o que todo mundo la viva y la adolezca, que es justamente de ahí donde viene la palabra adolescencia. No se trata de adolecerla, ¿no? Se trata de disfrutarla. Es una etapa bastante buena para poder aprender las últimas cuestiones que van a generar una madurez en la corteza cerebral, este pensamiento frontal que viene del juicio, de la objetividad, donde la mayoría de los adolescentes obviamente no la van a tener. Y va a ser por una sencilla razón. Muchas veces los padres de familia pues llegan a sentir que como son grandes, como ya son adolescentes, pues ellos ya entienden todo, pero no es así. Puede ser que ya no dependan tanto de ti desde los hábitos básicos, desde el autocuidado, desde que puedes incluso pedirle de favor que le eche un ojito a tu otro hijo más pequeño, pero eso no significa que piense como un adulto. Y si nos vamos a un paréntesis muy pequeño, incluso hay adultos que siguen siendo como adolescentes, ¿no? Entonces, si nos vamos a una situación de ese ejemplo donde incluso los adultos también tenemos áreas que todavía no logramos madurar por ciertas cuestiones personales, no le pidas a un adolescente que comprenda todos los puntos. Entonces llega un momento donde los padres se desesperan porque dicen, ¿por qué no pensaste en esto? Era obvio, no tenías que haberte arriesgado de esta manera y todo lo obvian. De alguna forma el adolescente siempre va a tener una parte donde sí piensa y razona que puede estar mal su acción o que puede llevarlo a una situación no tan positiva, pero van a terminar aventándose y aventurándose a la decisión que tienen como deseo o que tienen como esa adrenalina para llevarlo a cabo. Porque finalmente de eso se trata. El adolescente se aventura, son de los que casi no usan suéter, no se protegen, o sea, son personas que tienen tanta, entre todo este proceso hormonal que están viviendo, tienen tanta serotonina, dopamina, todo es como lleno de energía que lo hacen. Ahora, ojo, y aquí hay focos rojos cuando tienen ciertas familias adolescentes que no tienen esas características, que se la pasan durmiendo casi todo el tiempo, que les cuesta trabajo socializar, que a lo mejor les cuesta trabajo tener ciertos hábitos. Y ahí es donde se empiezan a generar preguntas y cuestionamientos los padres de familia de qué es lo que están haciendo como padres porque no están llevando a cabo este tipo de cuestiones con sus hijos, ¿no? Como lo desearían o como se esperaría que lo logren. Ahí sí te diría que son focos amarillos, focos de alerta que te están dando a entender que tu hijo por algo está pasando o está pasando por un proceso difícil como alguna cuestión que no tiene que ver con la familia, sino más con el área escolar, como alguna situación de acoso escolar, que es el bullying, alguna cuestión de autoestima, algún problema de trastorno alimenticio, a lo mejor alguna situación de amor, o sea, puede ser otra cuestión ajena o puede también ser resultado de un tipo de crianza específico, quizá el tipo de crianza pasivo o el negligente, que por ahí lo publicamos en nuestra página de Facebook, donde vienen los 4 tipos de estilos de crianza. Y en efecto, pues no hay una atención directa donde desde muy pequeño no le enseñaste hábitos, no le enseñaste rutinas y por supuesto que no va a llevar a cabo ciertas cuestiones en casa. Y además, agrégale que si no te acercaste, no comunicaste, pues va a ser un adolescente así, como más reservado. Eso no significa que sea tarde para ti como padre de familia en decir, pues ya se me fue el tiempo, ya no pude hacer nada, no. O sea, puedes atenderlo, pero si al inicio se vuelve muy difícil y a lo mejor lo que tú quieres es acercarte, le invitas algo que le guste, a llevarlo a un concierto, ir a tomar algo, un café, hacer algo diferente o ir al cine, y aún con esa constancia no logras que tu hijo se abra emocionalmente a ti,
yo ahí te recomendaría que mejor vayas con un especialista, con un terapeuta, para que les ayude a distinguir qué está pasando, como que hay algo más de fondo que a lo mejor tú como padre por estar en el ambiente no logras ubicar y no logras determinar porque se vuelve subjetivo, ¿no? Finalmente te va a doler que tu hijo no te esté viendo desde la perspectiva que tú quisieras y va a ser difícil. Entonces ahí ya en esos foquitos amarillos, te repito, si ya intentabas como mejorar algo con él y que no funciona, pues ya son foquitos amarillos que se pueden convertir en rojos y que es mejor acudir al especialista para ver qué es lo que está deteniendo ese canal de comunicación entre ustedes. Pero bueno, ya puede existir otra forma de ser. A lo mejor tú dices, bueno, mi hijo siempre ha sido así, como más reservado desde muy chiquito, o sea, desde preescolar. Bueno, ya estaríamos entendiendo que es su manera de ser, pero eso no significa que no va a seguir ciertas cosas que la casa debe de existir o que la escuela le está pidiendo, ¿sale? Entonces, si tú empiezas a justificar a tu hijo desde la perspectiva de, bueno, es que así es y ya para qué le exijo, también ahí tú lo que vas a generar ya no es un adolescente reservado, sino vas a generar un adulto totalmente dependiente de ti y obviamente con muchos conflictos sociales porque no va a poder llevar a cabo las reglas y las normas estandarizadas en ciertos lugares. Entonces, piensa qué tanto daño le puedes hacer a tu hijo con ese tipo de decisiones. Entonces, dentro de esos libros que ahorita yo les compartía, pues ustedes seleccionarán alguno, todos son muy útiles, les va a dar como un panorama completamente diferente. Y también les va a ayudar bastante a ustedes como padres de familia a entender algunas cuestiones que quizá están haciendo o que dejaron de hacer en algún momento. Hay otro libro que se llama El talento de los adolescentes. Entonces, como repito, en este proceso la corteza cerebral empieza a madurar y empieza a generar ya como cierta madurez de esos aprendizajes que están teniendo del entorno y que van a ir fortaleciendo, pues por eso es como la última etapa. Eso no significa que dejamos de aprender, como adultos seguimos aprendiendo, pero sí forma mucho la base importante de un adulto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta etapa, hay que estar pendientes, no porque sean grandes vamos a abandonarlos o a dejar que ya ellos se atiendan. Sí tenemos que generar que sean responsables, pero no por ello significa que vamos a soltar totalmente. Ese es otro de los errores que los padres de familia llegan a hacer, sueltan bastante a los chicos y de repente, pues obviamente es más cómodo al padre de familia, pues que se atienda a él, que se prepare el desayuno, que vaya y se inscriba, ¿no? Que se vaya en transporte al colegio, etcétera. Pero no hay, o sea, puede ser que eso le estés generando si es que ya ves que esas habilidades son buenas para él y que lo está haciendo sin problema y le está ayudando a madurar, adelante, palomita ahí. Pero si finalmente ya no hay una comunicación al regresar de la escuela, ya no se comenta qué más pasa, o sea, absolutamente son totalmente desconocidos, entonces estás cayendo en un exceso y tendrías que también compartir algunas otras cuestiones. Entonces, ese es un punto bastante importante que tenemos que prevenir y que cuidar como padres de familia. Ahora, el trastorno disocial es un trastorno que se caracteriza, perdón, principalmente porque el adolescente va a rechazar y va a violar las normas sociales que se implementen en algún lugar. Entonces, su comportamiento va a ser de alguna manera agresivo, va a ser muy desafiante, va de alguna manera a violar ciertas propiedades, va a tomar objetos personales que no son de ellos, lo cual genera que se vuelvan actos muy vandálicos o que puede generar a hacer algo así, ¿no? Actos vandálicos, ya si eso se sigue reforzando, y de alguna forma se vuelve indiferente ante los sentimientos y las emociones que los demás tienen, ¿no? O sea, no tiene empatía y le cuesta mucho trabajo comprender pues cuáles son estas relaciones sociales que puede tener la gente y no lo visualiza, solamente es como una manera de siempre desafiar algo todo el tiempo. Ahora, la manera en la que se puede manifestar y que tú digas, bueno, ¿cómo sé si mi hijo lo padece o lo tiene o que va para allá? Pues bueno, de alguna manera, si tu hijo comete algo, tú te das cuenta, lo sancionas, le reprendes y le explicas y detectas que no hay un sentido así pequeñito de culpabilidad, entonces ese es un rasgo de que va para el trastorno disocial.
Otra de las cuestiones es que no son honestos, no son nada transparentes y les va a costar mucho trabajo pues ser incluso leales. Entonces, también esa es otra de las formas en las que puedes detectar si tu hijo va para este trastorno. Todo el tiempo va a cometer todo tipo de abusos, como puede ser crueldad, como puede ser agresiones a terceros, incluso animales. Son egoístas y muy irresponsables. O sea, no vas a ver a un niño que tenga rasgos disociales, que sea, ¿cómo llamarlo? Como rutinario, que le cueste, que tenga estructura, que haga todos sus hábitos, o sea, no, definitivamente le vale, o sea, porque repito, no hay un sentido de culpabilidad y hay un sentimiento de superioridad todo el tiempo, son arrogantes, creen que su opinión es más importante que las demás, van a ser manipuladores, van a ser personas que van a tergiversar la realidad y la va a transformar a lo que ellos quieren. Puede ser que de alguna u otra manera puede generar ciertos daños a objetos, aventar cosas, hacer daños a los materiales, cosas personales, ¿no? Si a lo mejor tu hijo está en la secundaria y de repente te están diciendo todo el tiempo en la escuela que ya tomó cosas de tal persona, de tal fulanito, que rompió un cuaderno, o sea, hay aguas porque no tendría por qué hacerlo. Ahora, muchas veces esto se confunde con agresión o con una persona que justo, que es lo que ahorita vamos para allá, que es oposicionista y que es desafiante, pero sí hay una diferencia entre los dos. El niño desafiante puede tener un rasgo de culpabilidad. O sea, no puede ser desafiante, pero porque seguramente no hay normas establecidas y aprendió a hacerlo así, pero sí hay culpa, sí tiene empatía de repente, ¿no? En el disocial no existe. Además de que si por alguna razón empieza a ingerir sustancias tóxicas como drogas, alcohol, ¿no? También va directito, que es un trastorno disocial. Va a haber peleas frecuentes, se va a pelear con todo el mundo, con la de la tienda, con la de la cooperativa, con la mamá, con la hermana, con todo el mundo. Siempre está generando broncas constantemente. Eh, Va a tener relaciones sociales bastante abusivas. Eh, Puede ser que lo veas con amigos, pero esos amigos no son realmente una amistad sincera y no por ellos, sino muchos de ellos puede ser que también estén sometidos y controlados por este tipo de persona que tiene el trastorno disocial y finalmente pues va a ser siempre abusivo con ellos, ¿no? Entonces también las amistades que pueda tener van a estar, puede ser que sean víctimas de estos abusos que el adolescente con trastorno disocial puede tener. No se piensa para nada ni tantito les pasa la idea de que tengan consecuencias sus actos, al contrario, no visualiza para nada eh, pues que va a tener algún efecto que le genere problema o si acaso lo piensa, no lo visual, o sea, no le interesa realmente. Y los comportamientos siempre van a ser impulsivos, es decir, tengo ganas ahorita de aventar, correr y aventar a, no sé, vamos a suponer que tenga mascotas en casa y molestar al perro, a la mascota, porque es impulsivo, lo va a hacer. O si tiene ganas de no ir a la escuela, lo va a hacer. O si no tiene ganas de hacer tareas, si te quiere contestar, lo hará. Y siempre va a estar dentro de lo intrépido y a tener conductas muy temerarias, conductas que son nuevas, porque obviamente la adrenalina que siente de estas situaciones, pues son el alimento de él. Eso, o sea, la gente aquí me preguntaría, ¿por qué lo hace? ¿No? Bueno, pues es que hormonalmente y a nivel neurológico hay algo que le está generando cierto placer, como son las cosas novedosas y el resultado que puede generar de hacer algo distinto a lo que es normal, ¿vale? O lo que está dentro de las normas sociales. De alguna manera, pues tú dirás, bueno, ¿qué es lo que puede generar un trastorno disocial? Van a ser los factores sociales, familiares y psicológicos. Muchas veces los problemas familiares que se tienen entre padres de familia en los hogares, pues muchas ocasiones son tan recurrentes, son tan difíciles, todo el tiempo hay gritos, pero cosas muy grandes que sufren ciertos maltratos por parte de los progenitores, ya sea de padre a padre, bueno, de padres entre ellos, o de los padres hacia los hijos, lo cual genera que estos conflictos familiares pues se vuelvan parte de un alimento hacia una persona que puede generar cierto trastorno disocial, ya que pues la manera de responder va a ser así, generando conflictos y lo va a aprender de esa manera. Es la educación que están recibiendo de la familia. Entonces,
Eso es importante. No siempre va a ser la familia la razón principal de todas las causas que puede tener un niño, no porque la familia siempre sea un problema, sino por el simple hecho de que pues es el entorno principal, ¿no? Es lo que es la inmediatez a la que llega el niño. Entonces, bueno, también puede generarse por padres muy permisivos que de cierta manera pues nunca les marcaron límites y eso también puede generar este tipo de conducta. O en su defecto ya es una cuestión biológica donde las ciertas cuestiones del desarrollo o factores genéticos ya traen el trastorno. Muchas veces esto se ve desde muy pequeños, no necesariamente tienen que llegar a la etapa adolescente, pero sí se empiezan a ver rasgos desde muy chiquititos de conducta que están teniendo una relación con este tipo de problema disocial y como bien les decía, los lóbulos que componen la corteza cerebral pues son los encargados de que no pueden generar una planificación, una prevención, una toma de decisiones conscientes y bueno, tampoco identifican las consecuencias que puede generar. Entonces, vienen esos puntos. Por eso siempre en la entrevista clínica que yo tengo con mis pacientes que son de primera vez, pues siempre hago preguntas de este estilo, ¿no? Preguntar la parte genética, si algún familiar ha padecido algún problema psiquiátrico, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí también vienen muchas cuestiones, así como en su momento se hablaba de TDA, pues igual acá, ¿no? En su momento que se habla de TDA muchas veces es ya genético, otras veces pues son los entornos, ¿no? El entorno y de la misma manera se trabaja este trastorno disocial o se genera el trastorno disocial. Bueno, en este caso, ahora quiero compartirles sobre el trastorno de oposición desafiante o trastorno oposicionista desafiante, que también es muy similar al otro, al disocial, pero este tiene conductas negativas, no obedecen también las reglas y las figuras de autoridad, pero como te decía, aquí sí tiene ciertas cuestiones de cierta culpabilidad, o sea, sí pueden ser conscientes, ¿vale? Una de las cuestiones que lo generan, que son un síntoma importante, son las rabietas. Las rabietas son frecuentes, se pueden tirar al piso, te empujan, hacen berrinche porque les cuesta trabajo llevar a cabo a lo mejor algo que tú les estás pidiendo. Tienen todo el tiempo discusiones con los adultos porque no quieren seguir ciertas reglas, se niegan a cumplir las peticiones que los adultos están pidiendo, de alguna manera también, pues las reglas de la escuela, el comportamiento mayoritario que se da en la escuela o en la parte social es que pueden molestar a los demás, incluyendo a los adultos, pero sobre todo porque si el niño con el que esté conviviendo, tu hijo, no está jugando a lo que él quiere o no se hace lo que él quiere, entonces ahí es donde se molesta y llega a tener comportamientos pues negativos, molestando a los demás, teniendo una actitud de enojo, puede hablar con cierta rudeza en lugar de ser amable y de alguna forma busca vengarse. Entonces, date cuenta que es distinto al disocial porque en el disocial no hay rabietas, en el disocial no es capricho, en el disocial simplemente hay una situación ya de simplemente hacer todo el tiempo cosas nuevas, pero sí, faltando a todas las reglas, no es porque desee algo. No es como si yo tuviera un niño que aquí quiere que yo le dé ahorita un dulce, en el caso del trastorno oposicionista desafiante, pues sí va a llevar a cabo este tipo de características que les acabo de compartir, pero un disocial no le va a interesar, no le va a interesar, o sea, él se va a retirar, no va a estar detenido en el contexto que yo tengo a los dos niños para ver si se ganan el dulce y va a ir a hacer otro desastre por allá en otro lado, pero no le va a interesar eso. Mientras que el desafiante sí se va a quedar ahí hasta que yo pueda darle el objeto que él desea y va a venir con esta cuestión de pelear por ese dulce, hacer las rabietas, ¿no? Y demás. Lo mismo, es muy similar el problema de por qué lo genera, es un ambiente familiar, un ambiente social, pero también es una cuestión biológica. Para poder tener un tratamiento de ambos casos y de ambos trastornos, pues siempre va a ser que los padres de familia acepten que su hijo sí está dentro de los trastornos, o sea, está dentro de una clasificación médica y psiquiátrica que es trastorno. Entonces, se vuelve trastorno porque realmente ya hay algo que rebasa los índices incluso de la crianza. Como padre de familia no lo puedes controlar y en la terapia también va a costar trabajo controlarlo, pero va a llevar un proceso paulatino para poder avanzar. Por eso es un trastorno, porque no es algo sencillo de quitar.
pero se puede trabajar, sobre todo con apoyo de los padres de familia, número uno, a que tengan una psicoeducación y comprendan muy bien los rasgos que cada diagnóstico tiene. Dos, es muy importante determinar este tratamiento específico de acuerdo a la edad y al historial médico que tiene el niño. Muchas veces se preguntan si hay alguna situación eh, médica, algún estudio, alguna biopsia, etcétera. También es importante que pues seamos muy buenos en dar siempre una opinión clara, las dudas como padres de familia, decirlas para evitar tener pues ciertas cargas que no nos ayudan y que incluso perjudican el tratamiento, porque cuando el padre de familia va con cierta cautela y con cierta reserva del tratamiento, no se va a avanzar lo que se necesita, porque hay ideas que el padre no lo dice, pero a lo mejor sí lo dice la familia y puede decir, no me agrada, ¿no? O la psicóloga está mal, yo no voy a medicar nada, ni que crea. Entonces empieza a ver todo ese tipo de cuestiones que el padre de familia pues va a generar una limitante. Y ojo, todo esto los papás siempre cometen el error de que lo informan o lo platican en lugares comunes, la sala, el comedor y sobre todo que ahí está el adolescente. Entonces, eso va a generar que en lugar de que el niño vaya con cierta disposición, al contrario, va a llegar resistente, no va a permitir el tratamiento con la terapeuta o el terapeuta y va a ser complicado. Entonces, todo, yo sí quisiera que aquí se graben muy bien esto. Todo lo que tiene que ver con adultos, háblenlo en privado. No puede escuchar el niño, no puede escuchar al adolescente, porque simplemente van a ocupar esas referencias como armas para evitar alguna situación que ustedes quieran conducirlo, ya sea una clase, una terapia, lo que sea. Entonces, la terapia individual va a ser bastante importante desde un enfoque cognitivo-conductual, por el hecho de que se va a trabajar los impulsos, se van a trabajar la solución, ¿no? Resolución de conflictos, el manejo de la ira, etcétera, una terapia familiar para que se pueda enfocar a los cambios del sistema familiar y mejorar la comunicación y las interacciones familiares. Puede ser también que se pueda integrar ya en un proceso un poquito más lejano, después de que el niño ya haya tenido una terapia más individualizada, pero se puede llevar a cabo una terapia grupal con el niño porque de esa manera se van a poder generar destrezas y habilidades interpersonales y sociales, es decir, que se enfrente a ambientes grupales donde veamos si el niño ya no desafía las reglas que todo mundo le está pidiendo que haga y que a lo mejor él de repente tenga esa sensación de impulso de decir no lo quiero hacer. Y bueno, por supuesto el medicamento es súper importante para llevar a cabo el tratamiento, los síntomas y mejorar obviamente pues cada una de las características que ahorita mencioné. Espero que todo esto sea de mucha utilidad para todos ustedes, que podamos, pues bueno, las dudas que tengan ya de manera más personal las puedan hacer dentro de lo que es el WhatsApp que tenemos ahí. Ya saben que tenemos nuestra página de Google, también ahí tenemos todos los medios de contacto o bien dejar algún mensaje en esta transmisión. Les agradezco muchísimo que siempre nos ayuden en compartir todo lo que subimos, el que siempre nos están recomendando. Gracias por la confianza en nuestro trabajo y bueno, les mandamos un gran abrazo, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el siguiente jueves con nuestra transmisión correspondiente a esa fecha. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Nos vemos, bye bye.